la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. La vez pasada, hace aproximadamente 8 días, iniciamos o continuamos con la charla de Caminemos en el Espíritu de Dios. Pero caminar en el Espíritu de Dios es vivificar la palabra de Dios. Caminar en el Espíritu de Dios, cuando uno empieza a darse cuenta de todo lo que el Espíritu de Dios trae a la vida de cada uno de nosotros, en ese momento nosotros nos damos cuenta y decimos, wow, Señor, es tanto tu misericordia, tanto tu poder, mi amado Dios, que nosotros verdaderamente nos quedamos gozosos en ti, mi amado Dios, gozosos en ti, mi amado Señor. La vez pasada habíamos quedado en que íbamos a hablar de Romanos capítulo 8 y iniciamos la charla de Romanos capítulo 8, que habíamos hablado habíamos hablado de Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 6 y capítulo 5, en donde habíamos dicho y habíamos hablado sobre unos versículos que son los que nos dicen más o menos cómo es el caminar de la persona que está en el mundo, la persona que es natural. Y en este momento miramos y hacemos un quick, y ese quick nos lleva a que estemos verdaderamente viviendo o vivificando el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Porque es el Espíritu de Dios el que nosotros necesitamos. Es el Espíritu de Dios el que tenemos que anhelar. Con su palabra tenemos que anhelar el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que el mismo Espíritu y la misma palabra nos lleven a nosotros ¿a dónde? A que seamos completamente redimidos y alcancemos ¿qué? La gloria del Dios Todopoderoso y podamos vivir, ¿sí?, en honra, en gloria con Dios. ¿Dónde? En la Jerusalén celestial. Es lo que Dios quiere. Dios anhela que cada uno de nosotros, que todos nosotros podamos llegar a ese momento en el cual vayamos a la presencia de Él. Él nos quiere en la presencia de Él. Es lo que la palabra de Dios nos trae. Si nosotros logramos entender, si nosotros logramos captar, si nosotros logramos verdaderamente vivificar esa palabra de Dios, podamos vivificar todo lo que Dios quiere en nosotros para que usted, cada uno, yo, ¿sí?, también podamos estar todos unánime juntos, caminando hacia la Jerusalén celestial, a la esperanza máxima que dice Colosenses capítulo 3, ¿sí?, que es la esperanza de ser completamente salvos. Y la salvación, mis amados hermanos, la salvación la obtienen todos aquellos que logran entrar dentro del proceso de Dios. Porque es un regalo, es un don de Dios, es un dar, es un obsequio de Dios. Pero ¿cómo la obtengo yo? Yo tengo que tener una serie de cosas para que cuando yo llegue a esas cosas, así como un día yo le decía al Señor, Señor, es que yo soy tu siervo. Y el siervo, la palabra tuya dice que el siervo merece, ¿sí?, su salario, merece su jornal. Yo te pido mi jornal en este día. Y Él fue condescendiente conmigo y me regaló el jornal que yo le estaba pidiendo, que era la vida de mi hijo. ¿Por qué? Porque Dios tiene para todos nosotros, óigame bien, tiene para todos nosotros una palabra. ¿Sí? Pero el poder de la palabra viene de Dios, mi amado hermano. El poder de la palabra no sale de mí, viene de Dios. Porque Él la coloca en mí para que yo la pronuncie, pero para que Él se magnifique, para que Él se glorifique, para que Él sea honra y gloria.
Porque si ustedes oyeron la letra de la canción, decía, honra y gloria, ¿de dónde viene? De Dios. Tenemos que honrarlo a Él, glorificarlo a Él. Y en la medida que nosotros lo honramos a Él, lo glorificamos, hacemos todas las cosas que tiene la palabra, en la medida que Él vea que nosotros estamos en Él, nosotros ya caminamos en Él. Y todo sucederá de acuerdo como la palabra lo dice. De acuerdo como la palabra lo dice. Vayámonos entonces, iniciamos hablando de Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿cierto? Pero antes les había dicho que hay unos deberes, así como hay unos deberes, también hay unos derechos. ¿Sí? Dios a usted, Dios se compromete con usted. Dios tiene un compromiso. Dios hace con usted, con nosotros, así como lo hizo en el antiguo, hizo el antiguo pacto, también Él tiene con nosotros un pacto nuevo. Ese pacto nuevo tiene una serie de deberes que Él va a hacer por intermedio de quién? Por intermedio de la palabra, que es el verbo, y del Espíritu de Dios. Entonces Él lo que hace en nosotros es que nos va a regenerar por el lavamiento de su sangre y nos va a renovar por el poder de su Espíritu. Oiganme bien, son dos cosas diferentes, pero ambas vienen pegaditas como el chicle. Es como decir, yo quiero que usted me sirva, entonces deme su corazón y voy y se lo arranco, ¿qué sucede con su vida? Se muere, ¿cierto? Pero usted sí me puede servir con todo su corazón, dejándoselo allá para que usted venga y me sirva con todo su corazón. Tenemos que empezar verdaderamente a vivificar cada palabra, vivificar cada palabra. Y tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que nos revele a nosotros si la palabra es correcta, en otras palabras, si la palabra es de verdad. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos a nosotros y a confirmarnos la verdad. Él vino a nosotros, Él viene para que nosotros conozcamos su palabra y que su palabra, Él nos la confirma. ¿Por qué? Porque Él vino a decir todo lo que Jesús había dicho, que Él mismo dice, Jesús dice, yo todo lo que digo, lo digo porque mi Padre me lo enseñó. Yo no vine a hacer nada nuevo. Yo vine a hacer todo igualito. Y es lo que tenemos que empezar a comprender para poder nosotros llegar a entender qué significa la ley o qué significa el estar en ley con Él. Miremos el versículo 1 que dice. La palabra de Dios dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Es así como Dios nos trae a nosotros un punto importante. Él tiene un deber con nosotros. Y ese deber lo demuestra en su palabra. La palabra dice, pues ninguna condenación es un argumento. Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Aquellos que caminamos en la palabra en Cristo Jesús. Aquellos que nos levantamos y siempre estamos pensando en Cristo Jesús. Estamos pensando en Él. Estamos caminando en Él. Es como cuando yo, o algunas veces a usted no le ha pasado que de pronto usted va a pronunciar el nombre de alguien. Resulta que su esposo o su novio, o aquella persona a quien usted quiere, se llama de pronto Alberto, ¿sí? Y usted le dice, y usted lo quiere tanto, y llega usted a la empresa, y cuando de pronto va a hablar con el jefe, le dice, sí, Alberto. Y el otro le dice, ¿cómo? Eso le pasa a uno cuando uno verdaderamente tiene a alguien dentro de uno. Lo ama intensamente, que su mente, que todos sus pensamientos, que toda su alma, que ese corazón, que es alma y conciencia y espíritu, ¿sí? Están solamente localizados en esa persona. Cuando yo les hablaba a ustedes de caminemos en Cristo Jesús, yo les dije que teníamos que había unos pasos para caminar en Cristo Jesús. Y el primer paso es mi voluntad. Si yo quiero,
si yo anhelo, si yo verdaderamente veo que eso otro me sirve, si yo veo que eso otro me sirve, yo lo anhelo, yo lo quiero. ¿Eh? Pero ¿cómo hace usted para saber si eso otro le sirve o no le sirve si usted no conoce de eso? Y por eso a nosotros Dios nos dispuso, ¿para qué? Para que nosotros lleváramos el mensaje, lleváramos el Evangelio, para que aquellos que no hayan oído de eso, oigan del Evangelio y vean que es delicioso. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? No solamente hablando, sino tenemos que ser testimonios en nosotros mismos. De modo tal que la gente te vea a ti caminando, ¿ve? Y que te haya conocido y diga, cambió, es diferente, es otra mujer, o es otro hombre, o es otra persona. Yo quiero ser como es él. Yo quisiera tener lo que él tiene. Ese cambio, esa voluntad, óigame bien, porque yo le decía, es el qui, es antes de. Cuando usted ya se pasa a después de, viene esto que dice el Señor. ¿Sí? Cuando ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Tenemos que estar en Él, caminar en Él. Pero para poder estar en Él, para poder caminar en Él, tenemos que ver lo que dice más adelante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Hay una ley. ¿Sí? Hay una ley. Hay una ley para cada situación. Si usted va a cada país, en cada país hay una ley. Esa ley tiene unos preceptos, esa ley tiene unas ordenanzas y esa ley tiene unas órdenes que usted debe cumplir si está usted dentro de ese país. Cuando usted está en la parte natural, usted tiene una ley, que es la ley natural. Y esa ley natural a usted le permite hacer cosas que usted considera dentro del contexto que usted viva es natural. Por decir, si usted de pronto vive en un entorno donde ese entorno roban, matan y todo lo consideran bueno, usted va a nacer en un entorno y va a hacer todo, robar, matar, y usted considera que esa ley para usted es buena. Y llega alguien y le dice, no me mate, pero ¿cómo le va a decir que no le mate si es que el otro está acostumbrado a eso? Es su ley. Y a veces lo oímos en el mundo decir que él murió en su ley. ¿Por qué? Porque él nació en su ley. Esa es la ley de él. Aquel que es bueno, pero que no ha conocido de Dios. Porque es que aquí tenemos que hacer una parte importante, una salvedad. Hay muchas personas que hacen lo bueno. Hay muchas personas que cumplen determinadas normas dentro de la ley de su país. No roban, no matan, le llevan comida a los ancianitos, dan de lo que tienen. Pronto llega alguien a la puerta y le dan de comer. Pero hay algo que esa ley que tienen, esa ley es una ley buena, pero le falta algo. Le falta ese chico. Le falta esa parte que es preciosa. Yo les pregunto, ¿será que por medio de esa ley esa persona va a ser salva? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por mí. Y si nosotros queremos ser salvos, es porque queremos estar en la presencia del Padre Celestial. Y la pregunta mía es, bueno, ahorita en la tarde me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el Dios? Porque muchas veces decimos, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Y yo le pregunto, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Y a nosotros, ¿quién es el que nos revela cuál es nuestro Dios? ¿Será que me lo puede decir el vecino? ¿Será que me lo puede decir alguien más? Solamente es el Espíritu de Dios el que me da a mí esa revelación, esa connotación
de ese Dios amoroso, de ese Dios grande. Y cuando yo reconozco que tengo ese Dios, es cuando el Espíritu de Dios trae en mi vida gozo, paz, y trae de todo lo que la palabra dice para bendición. Dice que ahí decía, en la letra decía, ¿qué decían las últimas palabras de la letra? Miriam, que la cantó. Incomparables promesas. Tenemos una serie de promesas escritas en la palabra. Y todas esas promesas son para nosotros. Para nosotros. Y la misma palabra dice que si nosotros, sí, estábamos con la pastora y antes de empezar el culto, sí, estamos hablando, léame Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Cuál tienes tú? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, son dos elementos que son importantes tenerlos en cuenta, que deben cubrir nuestra vida como cristocéntricos. ¿Qué dice la pechita? Porque a usted le gusta la pechita. ¿Qué dice la pechita? Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que tener dos cosas. Ya les he hablado sobre la parte de caminando en Cristo Jesús, de todo lo que significa para uno la palabra. Cada palabra, cada cita bíblica tiene algo. Tiene algo. O sea, lleva algo. Si usted boga mar adentro, va a encontrar que ese algo es importante en la vida suya. Es importante en la vida suya. Cuando usted llega, si yo cojo de pronto y decido leer Scofield, la Biblia es Scofield, ¿sí? También dice Reina Valera, 60. Y usted empieza a leer la misma cita bíblica y de pronto puede variar en otra cosa diferente. Pero si usted va a jugar mar adentro, va a buscar, va a entender cosas. Puede que de pronto más abajo le explique a usted lo que significa esa cita bíblica. Pero es el entendimiento que tiene este varón, que tiene esta persona, que puede ser diferente al entendimiento que tenga Dios en este momento actualmente. Acuérdense que la pastora muchas veces nos ha dicho que ella había citas bíblicas que anteriormente ella las había leído y le había predicado y que en este momento siente que son diferentes, de pronto son más profundas, más intensas. Y eso es lo que nosotros nos mostraba el Señor cuando nosotros hablábamos del oído. Cuando nosotros en nuestras primeras charlas a nivel de la emisora hablábamos del oído, nos dimos cuenta de que el oído tiene tres partes, tiene tres elementos. Así como tiene un elemento externo, tiene un elemento interno y tiene un elemento medio. Y ese elemento medio tiene tres huesecitos. Tiene una membrana timpánica y eso llega a una parte que se llama el ojal, sitio oval, y ahí llega el yunque. Cuando usted habla, el tímpano vibra, coge el huesecito ese, lo mueve, lo moviliza microscópicamente y le da golpecitos a nivel de la parte del líquido, o sea, la parte oval. Entonces ese oval se mueve y al moverse produce unas ondas en el líquido que es semicircular, y ese es el que le dice a usted si está de pie o está sentada o está acostada o se va a levantar y qué posición tiene, cuántos grados tiene, todo eso lo tienes. Esa cosita pequeñita, ¿cierto? Ahora, si usted quiere oír, es diferente, ¿cierto, pastora? Es diferente escuchar. ¿Cuáles son los tres elementos? Escuchar, prestar atención y oír. ¿Ve? Porque son diferentes la profundidad que tiene. Por eso yo ahorita le decía al Señor que ampliara las estacas de nuestro conocimiento y entendimiento. Porque en la medida que Él amplía las estacas, en la medida que Él hace que esta capacidad
Y usted puede tener de pronto una capacidad, dice, bueno, yo voy a que me regalen aceite. Y si usted lleva y se va con un vasito de 100 cc, le van a dar aceite de 100 cc. Porque si le dan más se le riega, ¿sí? Pero si usted lleva una olla de 5 litros o un galón, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues le van a dar 5 litros. Es la medida. Por eso el apóstol Santiago dice, tenemos que pedir como conviene. Y si nosotros nos falta sabiduría, tenemos que pedirla en abundancia. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra en Efesios capítulo 3, versículo 18 creo que es, dice que Él a nosotros nos va a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Y ese es el problema que tenemos los creyentes, que a veces pedimos pero no sabemos pedir. Pero si nosotros tenemos un Espíritu de Dios, que es el que nos va a guiar, que nos va a dirigir, Él nos enseña, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos instruye, que es lo que vamos más adelante a ver dentro de ese proceso del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es un deber de Él. Él vino para eso. Así como Jesús vino para cumplir determinadas funciones, el Espíritu Santo también vino para cumplir determinadas funciones dentro del proceso de Dios, dentro del proceso del caminar, del devenir de Dios. Yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿y cuántos círculos se han dado para poder llegar a este círculo? Entonces Él me puso a mí a pensar en el desierto, cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Y en la charla, o sea, no una charla, sino que pues me puso a pensar, bueno, ¿y cuántos días se gastaba usted normalmente en llegar allá? ¿Qué dijeron? 11 días, de 7 a 11 días, Señor. ¿Y cuánto duraron? 40 años. Luego ese círculo fue muy amplio cuando pudo haber sido un círculo pequeño, ¿sí? Cuando uno ve, cuando uno vislumbra la gloria de Dios, cuando uno vislumbra que es el Espíritu de Dios el que a uno le trae todas las cosas, porque si estamos hablando del espíritu natural, también tenemos que hablar del espíritu espiritual. Ese espíritu que verdaderamente hace que yo, por decir, yo le quiero dar a usted un abrazo, perdóneme que se lo diga, un abrazo, perdóneme pastora que esté hablando del abrazo, le quiero dar un abrazo, ¿sí? Y resulta que yo se lo puedo dar a usted de una forma espiritual o se lo puedo dar de una forma natural, carnal. Y si yo en lo carnal, en vez de abrazar a las personas, la voy besando, pues ¿qué voy a hacer? Voy a besarla. Y usted me va a decir, ¿y eso qué le pasó? ¿Qué tuvo? ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted esperaba que yo le diera un abrazo, un ósculo santo, que dice en la palabra. ¿Sí? Y yo cometí el error, de no saber en qué momento estoy y cómo estoy. ¿Sí? Y estoy con la Biblia debajo del brazo, ¿sí? Y la tengo en mis piernas, y estoy diciendo que amo a Dios con todo mi corazón. Y estoy haciendo obras que pertenecen a la carne, obras que pertenecen a lo natural, de acuerdo a como yo he sido educado en lo natural. ¿Sí? Porque hay personas que han sido educadas en lo natural y que todo el tiempo se agachan. ¿Sí? Y si usted se va a levantar, inmediatamente le corren la silla para que usted pueda levantar. ¿Sí? Se va a sentar, inmediatamente la corren y después le dice, levántese un poquitico y se la corren. Y son un amor de personas. ¿Sí? ¿O cuántas veces hemos ido a un curso para poder saber cómo tenemos que coger los tenedores y el cuchillo y poder comer? ¿Sí? O poder coger la cuchara que corresponde para poder estar a tono con la gente que está alrededor de nosotros. Entonces también tenemos nosotros que este curso que es el que da el Espíritu de Dios, que da la palabra de Dios, que es venir a conocer la palabra de Dios, poder estar en esto, vivificar la palabra de Dios, es un curso que Dios quiere para que usted aprenda, mi amado hermano, cómo tiene que coger el tenedor para comer las bendiciones que Dios le está, esas que Dios le tiene. ¿Cómo tengo yo que decirle al Señor, wow? Porque a veces nos confundimos, mis amados hermanos. Óigame bien.
A veces nosotros creemos que si usted dice la palabra tiene poder y Dios la hace. Hermanos, resulta que Dios tiene una voluntad. Dios también tiene un corazón. ¿Sí? Dios le dice a usted, di. ¿Sí? Pero el que hace la obra, el que hará, el que tiene la disposición para hacerla, el que da el crecimiento, y el que da el crecimiento en todo, ¿es quién? Es el Dios Padre. Es el Espíritu de Dios. Luego, si la palabra va sin el Espíritu de Dios, no tiene poder. ¿Por qué? Porque le faltó ese espíritu, esa presencia espiritual, esa presencia de Dios. Fijémonos en el versículo número 3. La palabra del Señor dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Fíjense que Dios condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué pasa? ¿A causa de qué? Dice la palabra, sí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, en el 8.3 dice así, dice, porque lo que era imposible, ¿para quién? ¿Cuál ley? ¿Cuál Albita? Tranquila. Queremos que, yo quiero que ustedes me digan para yo poder saber dónde estamos ubicados. Esa ley, mis amados hermanos, recordemos que Cristo Jesús no vino a abrogar la ley. Cristo Jesús no vino a abrogar la ley. La ley en griego es akuró. Abrogar es akuró, que es invalidar, que es quitar autoridad. Él no vino a eso. Él vino fue a reafirmar esa ley que estaba escrita. ¿Y esa ley dónde estaba escrita? Esa ley estaba escrita, si nosotros vamos al hebreo, encontramos que ley en hebreo quiere decir ¿qué? Torá. La Torá. Y la Torá significa, esa ley significa el conocimiento, ¿sí? La instrucción, todo lo que usted quiera, mi amado. Entonces, si usted coge la Torá y la lee, se la aprende, ¿sí? Usted conoce, es como decir que un colombiano coja la ley de Colombia. Y la ley dice esto otro, y dice de pronto, bueno, en el artículo tal cosa, y entonces dice esto, abajo dice como anotaciones, la ley en Colombia. Y nosotros hemos visto que hay la ley en Colombia, unos la tienen bien, otros la tienen súper mal, otros se burlan de la ley. Pero cuando uno hace la ley de Colombia, la persona recibe un castigo, verdaderamente recibe una reprimenda. Cuando usted va a la ley de Dios, porque ese es el cambio, ese es el quid. Yo no puedo seguir pensando en la ley de Colombia, tengo que ya cambiar, tengo que pensar en que yo voy a un reino diferente, voy a una identidad que hablábamos cuando estuvimos hablando de caminando en Cristo Jesús. ¿Hablábamos de qué? Hablábamos de una identidad en Cristo Jesús. Hablábamos de una persona nueva, una criatura nueva. Y hablábamos de un creer en Él. O sea, tenemos que tener, ¿qué? Fe. Y esa fe a nosotros, ¿quién nos la da? Si usted se pone a leer sin fe, no entiende lo que usted está leyendo. Pero si usted viene y lee en el Espíritu de Dios, o sea, le dice, Espíritu Santo, ven y enséñame, guíame, diríjame. El Espíritu viene porque es un deber del Espíritu Santo. Es un deber del Espíritu Santo. Pero óigame bien, tengo que tener una disposición para eso. Mi voluntad tiene que ser la voluntad de querer estar en esto nuevo que yo quiero conocer, que yo anhelo conocer. Y cada segundo, cada instante, cada minuto, cada hora, cada día, el Espíritu de Dios lo va llevando a usted a un navegar, a un vivir, a un estar
en la presencia de Dios y empieza usted a vivir en gozo y maravillado. ¿No te pasó eso, Miriam? ¿Cierto que sí? Empieza uno a tener y a decir, bueno, ¿y esto de dónde viene? Porque es que eso no viene, eso está ahí. Eso está ahí, está alrededor de nosotros, está esperando que nosotros abramos la puerta para que Él pueda entrar. ¿Quién entra? Entra la palabra de Dios con su espíritu, con el espíritu. Y es cuando usted empieza a decir, uy, yo me vestía de esta forma, una vez te pasó, ¿sí? Me vestía de esta forma y después me di cuenta de que me estaba vistiendo como muy levantadita la falda. Entonces ya empecé a bajarla un poquito. ¿Eso quién te lo dio? El Espíritu de Dios te llevó a eso. Yo la vez pasada les decía a ustedes, uno está operando y de pronto viene, uno está con un colega que le está ayudando y el colega le dice a uno, uy, la embarró. Y entonces uno lo que hace es cascarle al pobre ayudante porque le dijo a uno la verdad. Dígame bien, la verdad. Sí, la estoy embarrando. Pero si es el Espíritu de Dios el que viene y me dice, pilas, doctor, pilas, Luis, tú estás embarrándola, ¿qué hago yo? Empiezo a rectificar y no peleo con nadie. Por eso el Señor dice en su palabra, dice que las obras de la carne son ¿qué? Ira, contienda, disensión. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted no contiende, usted no discute, usted no alega, porque todo eso lo deja en manos de ¿quién? Lo deja en manos del Señor, su palabra lo dice. Pero tenemos que ir a la palabra que corresponda. La pastora les decía a ustedes algo muy importante, les hablaba sobre ¿qué era? Sobre, claro que tú hablabas hoy a que amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Pero tenía otra que era, ¿cómo era? Esto, arrepentimiento. ¿Eso? Y les hablaba de arrepentidos, arrepentimiento y arrepentirse. Fíjese que si uno va en el común y corriente, uno eso lo considera la misma cosa. Ah, pero es que es igual. Pero cuando usted empieza a abogar mar adentro, cuando usted empieza a entrar, empieza a darse cuenta de que una cosa es arrepentido, otra cosa es arrepentimiento y otra cosa es arrepentirse. Cada una tiene una connotación importante dentro de uno mismo. Porque usted puede que en un momento dado diga, estoy arrepentido. ¿Sí? Estoy arrepentido. Uy, Manuel, yo estoy arrepentido de esto. Entonces, ¿qué me dice Manuel? Me dice, arrepiéntase. Entonces yo le digo a Manuel, bueno, Manuel, ¿y cómo me arrepiento? Explíqueme cómo me arrepiento, Manuelito. Dice, yo estoy arrepentido, pero arrepiéntase. ¿Qué es? Y empieza la lucha, ¿cierto? Ahí está el quid de la cosa. Pero esa cosa soy yo el que tengo que buscar ese quid para que mi arrepentimiento sea un arrepentimiento que es genuino, verdadero. Yo no puedo orar por usted. Yo no puedo clamarle al Señor por usted. Es usted el que tiene que clamar porque usted es el que va a ser salvo. Sí, nosotros lo que hacemos es, como decir, preparemos esta carretera para que usted pueda correr por ahí y vaya a la salvación. Y le enseñamos cómo buscar, cómo leer la palabra. Venga, lea. Pero si usted no está pendiente todos los días, si usted no está pendiente de los devocionales, si usted no está pendiente de los ayunos, si usted no está pendiente de las predicas, si usted no está pendiente de los sermones, dígame usted cómo va a aprender. Yo quiero aprender, Señor, yo quiero manejar un carro, Señor, regálame el carro, papito Dios. El Señor te oye y dice, mija o mijo, muéstreme el pase, muéstreme la licencia de conducir. ¿Sí se ha montado usted en un carro? ¿Sí se ha montado a manejarlo? Pero cuando Él ve que usted es presto, que usted se levanta, que usted pone de su parte, que usted tiene dinamismo,
que el Espíritu de Dios, usted le dice, Señor, yo quiero aprender tal cosa y quiero aprender, y después de aprender quiero que usted me dé tal cosa, y después de que me dé tal cosa quiero que usted me... Pero si usted pide un carro y no sabe manejar, o sea, usted pidió para el vecino. Yo tuve una persona que me dio un carro durante un tiempo, ¿cierto? Yo manejé ese carro. Y resulta que Dios lo tenía ¿para quién? Para mí, ¿cierto? Era mi bendición, porque yo podía manejarlo. ¿Y qué tenía que hacer yo? Yo tenía que era servir. ¿Servir en qué? En aquello que Dios me había permitido. En poder dar de lo que yo estaba recibiendo. Y ese dar en lo que estaba recibiendo, ¿qué era? La pastora me decía, lléveme a tal parte, y yo inmediatamente la llevaba. ¿Sí? Íbamos a tal lado, ¿cierto? Íbamos a los pueblos a llevar dulces. Y hacíamos eso, y yo era feliz. Oigan bien, yo, ortopedista, era feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi Dios me había dado a mí ese querer como el hacer. Yo quería estar, yo quería disfrutar de eso, ¿cierto? Y servía. ¿Con qué servía? Con el conocimiento que yo tenía de conducir. ¿Sí? ¿Qué hacía eso? Pues traía cosas. Es lo que muchas veces Dios quiere que nosotros hagamos, mis amados hermanos. Dios quiere que usted tenga una ley. Pero es que esa ley tiene que ser la ley de Dios. No es otra ley. Pero para poder yo hacer la ley de Dios, tengo que quitarme la otra ley. Tengo que quitarme la otra ley. Jesús lo dijo clarito. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos nosotros que empezar a pedirle al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios para que nos dé la revelación de qué es lo del César y qué es lo de Dios. Para que usted pueda caminar en Cristo Jesús. Para que usted pueda pedir como conviene. Para que usted pueda emitir palabra y esa palabra Dios a usted esté presente y la pueda dar. ¿Por qué? Porque Él está inclinando su oído a oír lo suyo. ¿Por qué? Porque sabe que usted es un hijo de Él. Es un hijo. ¿Y Él qué dice de los hijos? Este es mi hijo amado, ¿en quien tengo complacencia? ¿Sí me entendieron hasta ahí? Vamos a leer un poquito lo de la ley, porque eso me llevó a mí a meterme casi como un día llegándole al Señor y todas esas cosas. ¿Listo? ¿Qué es la ley? La ley, la palabra de Dios dice que ley es todo aquello, ya les leo, espérenme un segundo, que ley es aquello o algo de obligado cumplimiento que una autoridad establece para regular, para obligar, para prohibir una cosa en consonancia con. O sea, si la ley es de Dios, tengo que tener una obligación, tengo que tener un deber. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda verdaderamente decirle a Dios, Señor, yo estoy cumpliendo su ley. Yo estoy en su ley. Pero esa tiene que tener esa autoridad que es Dios, es la que me establece. ¿Para qué? Para regularme. A veces necesitamos ser regulados. Otras veces necesitamos ser obligados. Pero Dios no obliga. Dios quiere que nuestra voluntad sea para Él. Por eso dice que a todos los que me aman, a todos los que me aman, Él está dispuesto a entregarnos todo, pero a todos los que me aman. Entonces tenemos que empezar a mirar qué significa ese aman, qué significa ese amor, que ya lo habíamos explicado la vez pasada. ¿Sí? Porque muchas veces, si yo estoy en Cristo Jesús, o sea, si yo estoy en la ley de Dios, yo voy a buscar qué es el amor en Dios. Y en esa medida va a ser mi amor hacia mis hermanos, en esa medida va a ser mi amor hacia mí mismo, y va a ser el amor hacia Dios y a su palabra. Pero si yo estoy en lo natural, ¿cuál va a ser mi amor en lo natural? ¿Cuál va a ser verdaderamente lo que la palabra amar significa en lo natural?
Y viene una serie de problemas, ¿por qué? Porque todo depende de cómo yo esté educado y en qué condiciones esté mi educación. Si yo estoy educado en el mundo, pero he sido educado donde en mi vida no existe amor, nadie me ha dado un abrazo, nadie me ha dicho te amo ni te quiero, o nadie me ha rodeado con sus brazos, ¿yo qué puedo decir? Yo amo, ¿sí? A mi manera, a mi yo, a mi egolatría, a mi autoridad, a todo lo que yo sea. Y muchas veces yo le puedo decir a las personas, yo las amo. Yo creo que las amo. ¿Sí? Pero a los 3 días veo otra persona y me enamoro de esa persona y digo, yo también la amo. Otro ojito. Entonces, otro muñequito, entonces amo a ese muñequito. ¿No han visto que los niños, usted les regala algo y qué hacen los niños? El primer día montan en ese algo, si es una bicicleta, eso la mueven para todos lados, se costalean, ¿qué no pasa? A los 8 días la dejan nada tirada. Pero vaya usted a ver si alguien coge esa bicicleta. Porque vienen furiosos y no, es que esto es mío. Esto es mío. Eso pasa con el amor en lo natural, en el mundo. Hay personas que ofenden, hay personas que maltratan. Pero maltratan ¿por qué? Porque no tienen el concepto de amor en Dios. Porque no tienen ese quid de amor en Dios. Porque no han podido verdaderamente llegar a ese después de. Están todavía en antes de. Están en Romanos capítulo 7 y 5 y 6. Y están hablando de la palabra. Aquellos padres que salen de pronto de una prédica, salen contentos, cantan y alaban al Señor, lo alaban, brincan tal cosa y salen cansados. Pero estuvimos gozosos. Y tan pronto sale la puerta, ¿sí? Y llega a la casa y ese gozo pasó. Llegó esa obra de la carne, ira, contienda, disensión, bueno, y acaban con todo, parten platos y toda cosa, y echan la mujer, y echan los hijos, y a todo el mundo. Dígame, ¿dónde estaba esa persona? Esa persona no puede ser salva. Esa persona no es salva, nunca podrá decir, es que yo soy salvo. Podrá decirlo, pero nunca es salva. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido al Espíritu de Dios. Nunca ha vivificado al Espíritu de Dios. O sea, nunca ha querido cambiar su forma de ser para poder ser, como lo dice su palabra, el Espíritu de Dios. Ser un cristocéntrico. Y además de eso, la ley dice que tiene que ser, ¿sí?, consonante con ¿qué? Con la justicia. Puede ser un estatuto, puede ser una condición para un acto que puede ser ejecutivo o puede ser particular. Puede también haber una ley social, que es el conjunto de leyes que rigen nuestra vida a nivel de la parte social. Lo que yo explicaba la vez pasada con Manuelito y Alba Rosa. Hay una serie de preceptos, hay una serie de normas, hay una serie de deberes y derechos que tenemos que cumplir para poder. Yo tengo que tener respeto con el vecino en cuanto a la vibración de las ondas sonoras para que él no sea molestado. Pero la ley me permite a mí que yo pueda tener tantos decibeles que no lo molesten a él. Yo tengo que hacer una fiesta hasta determinada hora en el mundo, en lo natural. Y el tipo hasta la 1 o 2 de la mañana puede echar rancheras, puede echar, bueno, hasta madrazos puede echar, ¿sí?, durísimo. Y yo tengo que aguantarme los madrazos de esa persona. Porque la ley natural me dice eso. Pero si todos fuéramos de la ley de Dios, dígame si esa persona cantaría, ¿sí?, todo el tiempo estaría diciendo cosas que fueran de Dios y estaría acostándose, ¿qué? Temprano, ¿cierto? Porque ese ya estaría pensando en que al día siguiente tenía que levantarse a las 3 o a las 4 a orar. Eso no puede estar. ¿Sí ven cómo es todas las cosas? Entonces cada uno puede tener una ley, ¿sí?, que puede ser en la justicia, otra ley que puede ser social, y tenemos otra ley que es la ley universal, mis amados hermanos. Si usted en el mundo está aburrido, está deprimido, está vuelto, nada, ¿sí?,
y usted dice, voy a botarme aquí desde ese 12º piso, ¿sí? A ver si un ángel me recoge, ¿cierto? ¿Eh? Pero hay una ley natural, y esa ley universal, que es de la naturaleza, y que esa ley lo lleva a que usted piense que si yo, entonces tiene que ir a estudiar, tiene que aprender lo que significa esa ley de la naturaleza. ¿Cuál es la ley? ¿Sí? La ley de gravedad. Entonces por eso Jesús, me quito la palabra, bueno, pero por eso Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, nosotros en la ley de Dios, nosotros no tentamos a Dios. Nosotros no vamos a botarnos por la ventana, ni vamos a hacer tal cosa, ni vamos a salir corriendo como locos. Siempre salimos caminando prestos. Paso largo, prestos, pero no corriendo como un chino loco. Porque el enemigo está presto ¿a qué? A destruirnos. El enemigo está presto ¿a qué? A comernos, a matarnos. ¿Sí? Él tiene 3 finalidades. Destruir, robar, destruir y matar. Es él, si usted sale corriendo y si usted no hace la oración, si usted no es verdaderamente, no deja todo en manos de Dios, porque una cosa es que yo diga, bueno, eso le pasaba a mi papá, ¿cierto? Con mi mamá. Llegaba mi papá, iba y hacía unos negocios que para él eran súper excelentes, o sea, uno A. Y llegaba y le decía, sí, chica, hoy hicimos el mejor negocio. Y mi mamá le decía, cuénteme cómo es ese negocio. Llegaba y le decía. Y a la media hora ya le estaba pegando una vaciada a mi papá. Y le estaba diciendo, bueno, se me va. Ya se me va para allá y le va a decir a ese señor que no va a hacer negocio ni nada. Oh, chinga, pero es que yo digo mi palabra. No, señor, se me va para allá. Usted tenía que haber consultado conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy su esposa. Yo aquí no estoy pintada en la pared. ¿Cierto? Es cierto, era cierto. Era cierto, era un principio que él debía tener. Que él debía tener. Si él hubiese sido cristocéntrico, pues él antes de hacer el negocio, ¿qué le dice al Señor? Le dice, espérame un momentico, yo consulto con mi esposa. ¿Sí? Pero aún más, ¿qué le hubiese él dicho al Señor? Espérame, yo consulto con Dios Padre, porque Él es el que, Él es omnisciente, ¿sí? Él es omnipresente, o sea, Él sabe lo de mañana. ¿Yo por qué me pongo a consultar al hombre, al ser humano, cuando yo tengo al Dios Todopoderoso que es, la palabra de Dios lo dice, omnisciente, omnipresente, todopoderoso? Dígame usted, mi amado hermano, cómo yo puedo pensar otra cosa diferente si estoy en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios es el que me dice, pilas, usted la está embarrando. ¿Sí? Usted tiene que cambiar, tiene que hacer tal cosa. Y es así como Él me lleva ¿a dónde? A la palabra de Dios, para que yo pueda, ¿qué? Conocer la palabra de Dios y ver, porque habrá muchos momentos que nosotros hemos vivido en nuestra vida natural, que han sido para nosotros de dolor intenso. Hemos perdido un familiar, hemos tenido problemas, muchas mujeres han quedado violadas y empiezan una pelea con Dios, cuando Dios no es el responsable de eso. Pero cuando vienen a la presencia de Dios, ¿qué hace Dios? Dios les echa el brazo por encima, las acuchichea, las abraza, les enseña la palabra, las hace que ellos empiecen a conocer de la palabra y empiezan a vivificar la palabra. Y después, ¿qué hace Dios? La llevan a vivir esa experiencia o aparecida. ¿Para qué? Para que la persona pueda ser reconfortada y la persona pueda ser verdaderamente limpia y lavada. ¿Por intermedio de quién? Del Espíritu de Dios, que lava esa mancha y le coloca, en vez de cicatriz, sana completamente la herida. Eso lo hace Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios en la palabra de Dios. Muchos tendrán la palabra de Dios, lo hemos dicho, muchos conocerán de la palabra de Dios. Muchos se podrán decir, bueno, tal cosa, y la dicen con una precisión, dice uno, uy, no ha fallado nada. Luego no tienen pecado porque no hay anatema a él, uy, no le pasó como le pasó a Eva. Mire qué bonito. Pero ¿qué le falta? Le falta el quick, que es la presencia del Espíritu de Dios, ese Espíritu. Él tiene el Espíritu del hombre, pero no tiene el Espíritu de Dios.
qué es lo que él tiene que pedirle a Dios. ¿Para qué? Para que él le dé como conviene. Dígame bien, estoy hablando de la sabiduría. Santiago dice que tenemos que pedirla como conviene y tenemos que pedirla abundantemente, ¿cierto? ¿Ve? Pero si usted no sabe lo que está pidiendo, ¿ve? ¿Para qué pedimos la sabiduría? Para poder tener temor de quién. ¿Qué dice las primeras citas de Proverbios? Dice que el temor de Dios, ¿qué es? La sabiduría, amén, ¿cierto? Y es así como nosotros también tenemos que hay una ley que se llama ley de la cualidad y ley de la cantidad. Ley de la cualidad y ley de la cantidad, mis amados hermanos. ¿Qué significa esa ley de la cualidad? Eso que usted tiene que es algo tan especial que no se puede cuantificar. No se puede cuantificar. Cuando yo estaba haciendo la charla sobre la mujer, que una vez me puse a hablar sobre la mujer, que fue una prédica, una charla que hicimos en la emisora para una Semana Santa, que fuimos fuimos con Felipillo, ¿recuerda? Creo que también fue contigo. Yo entendí, dije yo, es que la mujer tiene una cualidad tan bonita, tan excelsa, tan preciosa, porque la mujer tiene algo que no tiene el hombre, que es en lo natural. Ustedes que son mujeres, ¿qué es? Diga, procrear. O uno como hombre puede procrear. Podrán bueno, no digo el nombre porque entonces nos cortan el chorro, ¿cierto? Pero si uno empieza a darse cuenta de esa cualidad que tiene la mujer, esa belleza que tiene interior, esa cuestión que ella tiene, que yo creo que en lo natural, ningún hombre puede llegar a ver la belleza que tiene la mujer. Son muy poquitos los que pueden vislumbrar la cualidad de la mujer. Ni la misma mujer se da cuenta de la cualidad que tiene. ¿Por qué? Porque esa parte por donde penetra para poder procrear, esa parte es bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque por ese lado va a salir una criatura que es la bendición de Dios, es una creación. ¿Y quién puede crear, mis amados hermanos? Solamente Dios fue el creador. Luego esa esencia, esa cualidad de esa mujer es muy grande, es hermosa, es preciosa. Luego yo como hombre, yo como predicador de la palabra y como conocedor de la palabra, yo no puedo irme a una mujer y decirle, usted es mi novia o usted va a ser mi esposa, si yo no le voy a poder dedicar tiempo y no voy a respetar a esa mujer. Debo respetarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña para que yo vea la cualidad y la respete por su cualidad. No me interesa si es médico, si es profesional, si tal cosa. No me interesa. Me interesa es la cualidad que tiene ella. ¿Sí? Porque la palabra en el mundo dice que para cada tiesto hay su arepa, ¿cierto? No sabemos en la vejez qué vamos a necesitar. ¿Cuál arepa será la que nosotros necesitamos? ¿Sí? ¿Quién es que arepa? Porque yo en este momento tengo una arepa que se llama Dios. ¿Sí? En medio de esta soledad, hoy estaba diciendo al Señor, gracias por la compañía de mi hija, mis nietos, ¿sí? Y los suegros de mi hija, que vinieron a estar en la casa conmigo. Van a durar una semana y mi hija va a durar 3 semanas, 4 semanas. Entonces yo le daba gracias al Señor porque Él me los envió. O sea, mire esa cualidad. ¿Sí vieron esa cualidad? Es una cualidad que mucha gente de pronto no lo piensa. Ah, no, es que iba a gastar plata. Pero a mí, ¿qué? Si el Señor es el proveedor. Si Él es el dueño del oro y la plata. ¿Sí? O sea, es que uno tiene que fijarse. ¿Sí? Si es necesario, ráspese la piel y diga, ¿qué tengo aquí debajo? Para que se dé cuenta de lo que hay debajo de la piel. ¿Qué tengo aquí en este corazón, Señor? Para que se dé cuenta si su corazón es un corazón que esté dispuesto a servirle a Dios. Porque a todos los que aman a Dios, tenemos que amar a Dios. ¿Cómo lo tenemos que amar? En el amor de Él, no en el amor mío. Yo a ustedes les he predicado que el amor de uno, el amor de este humano, es un amor, ¿sí?, de barro, que ni siquiera tiene amor, porque el barro no tiene amor. Si no es por el aliento de Dios, dígame si usted tiene amor. No tiene amor. Entonces, si usted no tiene la presencia de Dios, si usted no tiene la presencia del Señor, si usted no tiene la presencia del Espíritu de Dios, dígame, ¿cómo va a tener usted el barro, mi amado hermano?
¿Cómo lo tiene? Sucio, maloliente, todo lleno de ¿qué? De cosas. ¿Cómo le va a pedir usted al barro que le dé amor en Cristo Jesús si ni siquiera conoce de Cristo Jesús? ¿Y quién le enseña a usted quién es Cristo Jesús? Vamos a verlo más adelante en el poder del Espíritu de Dios. Vamos a ver por qué la palabra de Dios dice que es necesario que Él venga. ¿Para qué? Para que me enseñe la verdad, para que me enseñe todo lo que Jesús, todo esto me lo enseña hacia el Espíritu de Dios. ¿Por el poder de qué? De la palabra. Nosotros venimos a ser regenerados, pero también a ser renovados, pero renovados por el Espíritu de Dios. No crea que usted coge la palabra y dice una y listo. Me acuesto a dormir. Y viene usted y tiene unos sueños terribles, esos sueños donde usted se cae en la cama. Porque muchas veces le pasa a uno que uno se cae en la cama. ¿Sí? La cobija termina por allá en la quinta porra. ¿Sí? Uno todo lleno de frío. Y no, ay, mira, ¿dónde está mi cobija? ¿Eh? Eso es, mis amados hermanos. Entonces, fíjese que es una cualidad. Ahora miremos por qué la ley me enseña que es una cantidad. Es esa autoridad que establece y que me regula, que me obliga, que me prohíbe, ¿sí? Pero a ver eso como una cantidad que es dada por la ley. Entonces, ¿qué es cantidad? Una vez la pastora explicó sobre eso. Ahora, yo sí creo, mis amados hermanos, aquí está la pastora, y le voy a decir con toda sinceridad. Yo les hablo a ustedes de las cosas de Dios. Yo les digo a ustedes de las cosas de Dios. Yo les traigo a ustedes un mensaje de las cosas de Dios. Pero quien a ustedes les enseña el quid, o sea, la cosita esa menuda, ¿sí? La que pasa por el molinés. Y entonces le dice a ustedes, arrepiéntanse, y le dice, arrepentirse es esto. Y yo les digo a ustedes, el Espíritu de Dios, sí, les empieza a ustedes a enseñar, a guiarlos en el arrepentimiento. Y es la pastora la que los lleva a ustedes a que ustedes, o sea, no pueden perderse una cosa de otra, ¿sí? Porque si usted se pierde en la capa, ¿sí? Si ustedes de pronto no tienen la capa de carne, la capa esa de piel, de pronto la carne se les puede salir y pierden la carne, pierden la esencia. Entonces cuando vienen otra vez a colocarse la capa de carne, ¿sí? Se le va a hundir la capa de carne, la capa de piel. ¿Por qué? Porque ya no hay carne. Vino un chulo, vino un animal, vino un carroñero y se la llevó. Por eso Dios nos colocó una piel. Por eso Dios le dijo al profeta, ve y di. Así dice el Señor. ¿A quién se lo dijo? A los huesos secos. Yo una vez le predicaba a ustedes que los huesos secos son los que están afuera, los que no han recibido de la palabra de Dios, los que están secos. No tienen agua. No tienen el Espíritu de Dios. Tampoco tienen carne. ¿Sí? No tienen carne. Son secos. Tampoco tienen identidad, porque están todos distribuidos. Este no es Pedro, este no es Juan, este no es Santiago, este no es tal cosa. Así no es. Son huesos. Están ahí repartidos. Y cuando viene palabra de Dios dice, di a estos huesos secos. Di. Cuando viene la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra junto con el poder de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Pero de quién viene? Viene del profeta. ¿Pero quién la dice? La dice Dios. La dice Dios. Porque Él es el que se dispone dentro del profeta para pronunciar la palabra. Él es el que trae la palabra, Él es el que hace las alabanzas, Él es el que hace todo. ¿Por qué? Porque si nosotros vinimos a un ayuno, sabemos que Él hará. ¿Cierto? Él va a hacer todo. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a hacer todo. Y si uno se pone a leer más y más, a abogar más adentro en la palabra, se da cuenta de usted de que Él, Dios hace todo. Uno no hace nada. Uno lo que hace es
Peínese. Pero él es el que le pone el peine, él es el que coge el cabello, él es el que lo hace, él es el que le da el crecimiento al cabello, él es el que le pone a uno todo elegante, todo bonito. ¿Por qué? Porque él lo hace eso, él lo hace por intermedio de su espíritu. Amén. Hay una ley que es la ley personal. Que es la ley que está en cada nación. Que es la ley que tiene la ONU, que es la ley que tiene la OEPS, cualquier cosa de esas tiene una ley. Esa ley es la que hace que se cumplan esas órdenes, esos preceptos se cumplan, y es la que nos obliga, pues lo que sucede. Cuando este presidente, que está actualmente, estuvo de alcalde, él tuvo una serie de embarradas y él recurrió a una ley que se llama la Ley de los Derechos Humanos. ¿Sí? Y la ley allá, no sé qué hizo, pero esa ley dijo que él era esto y esto y esto, que tenían que restituirlo otra vez a la alcaldía. O sea, juegan con la ley a veces, pero con la ley de Dios no hay posibilidad de jugar. Porque es una ley que es de Dios, no es de nadie más. Esa ley es la que nos trae la palabra. La ley en el mundo, usted puede ser honrado, usted puede ser bondadoso, usted puede ser bueno. Pero usted, si usted se fija en la ley de Dios, usted tiene que ser, ¿qué? Paciente, tiene que tener fe, tiene que tener amor, tiene que tener longanimidad, benignidad, tiene que tener dominio propio, tiene que tener todas esas cosas. ¿Por qué? Porque son frutos dados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verdaderamente dar fruto en ese sentido. ¿Para qué? Para crecimiento de cada uno de nosotros y también del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ya, eso es. El Espíritu de Dios es para mí, entender. No lo había visto así antes, créanmelo. Sí sabía que existía un Espíritu de Dios y que nosotros teníamos que estar con el Espíritu de Dios. Pero en la medida que he entrado en Él, caminemos en Cristo Jesús, ha entrado en mí el conocer la palabra, el saberla, pero también caminemos en el Espíritu, me he dado cuenta de que sin Él no hay nada que hacer. Porque es Dios. ¿Sí? Y porque la palabra de Dios dice también que Dios ¿es qué? Espíritu. ¿Eh? Y que Él anda buscando ¿qué? Adoradores ¿qué? Que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? ¿Listo? ¿Vale? Hay también una ley que es marcial, que es una ley de guerra. Tan, taran, tan, 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 taran, tan, tan. Y los soldados tenemos que conocerla. Y nosotros como soldados de Cristo tenemos también que conocer esta ley marcial. Y tenemos que saber cuál es el escudo que nosotros tenemos, nuestra vestimenta como soldados de guerra. Nuestra vestimenta como hijos de Dios. Nuestra vestimenta como sunergos, colaboradores en Cristo Jesús. Porque son vestimentas diferentes. Nosotros aún éramos una iglesia de guerra. Fuimos. También hicimos muchas cosas de liberación y todas las cosas. Ahorita no, ahorita somos una iglesia de instrucción. Una iglesia de maestros, una iglesia de enseñanza. Porque es necesario que ustedes aprendan. Porque es necesario que ustedes verdaderamente se den cuenta de lo que es cada cosa. Ahorita decíamos el cómo. A mí la pastora me puso a sufrir durante casi un mes para poder saber el cómo. ¿Cómo? Y yo decía, wow, Señor, dígame cómo. Yo estoy hablando del Espíritu Santo, ¿cómo? Y él me decía, vaya usted a las funciones de él, pero es que son 14 funciones y eso, ¿cómo? Entonces me dijo, bueno, ¿y qué pasa usted como médico cuando llega un paciente? Médico general, le dije yo, no, pues yo lo reviso, tal cosa, le pregunto, eso sí yo me voy a lo más pequeño, a lo más cojito, allá a lo más lejos, para poder saber cómo ha venido todo creciendo para acá. Yo sí, eso se llama anamnesis, sí, eso sí, señor. ¿Y qué pasa? ¿Y si él le llega a usted con un dolor de cabeza? ¿Sí? Si le llega con un dolor de huesos, si le llega con un dolor de barriga, si le llega con un dolor de la parte de la vejiga, si le llega con un dolor de dedos, usted le va a dar lo mismo que le va a dar si le llega con un dolor de cabeza. Le dije, no, señor. No. Cada uno tiene una enfermedad. Porque esto es un hospital. Esto es un hospital.
Y cada uno trae una serie de enfermedades, de cosas en el alma, de cosas en el espíritu y de cosas en su cuerpo. Pero tenemos que venir, ¿a quién tenemos que ir? Tenemos que ir a la presencia del Padre para que Él allá le entreguemos todos. ¿Por qué? Porque su palabra dice, todo aquel que esté cargado, venid a mí. Todo el que tenga sed, y así es como Dios verdaderamente va. ¿Qué sucede con las prédicas de la pastora? Las prédicas de la pastora están trayendo esa, como digo yo, ese molinés, ¿sí? Para que esa carga vaya saliendo. Y ya va diciendo aquí, y es que hablemos del arrepentimiento. Entonces ya usted dice, wow, el arrepentimiento. Y aquí el Espíritu de Dios habla de una cosa con respecto al arrepentimiento. Pero fíjense que eso es, oiga mi hermano, esto no me gasté tiempo, o sea, no comí mucha página, pero sí me sirve para que ustedes me entiendan, o sea, entiendan el mensaje de esta iglesia. Porque yo creo que son muy poquitas las iglesias en el mundo que tengan el mismo mensaje. Que ustedes verdaderamente vivifiquen lo que ustedes están recibiendo, para que ustedes se den cuenta de lo que verdaderamente están recibiendo. ¿Eh? De lo que están recibiendo. Porque no en todos lados se da. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que hay iglesias donde no se habla del Espíritu. Hay iglesias donde el Espíritu, o sea, utilizan el nombre para poder ellos ¿qué? Llenarse. Poder esquilmar las ovejitas, quitarle la lana, quitarle todo eso. Esta iglesia no está interesada en eso. No es el principio de esto porque siempre hemos tenido esa cosa. Hay unos sinónimos de ley. Tenemos que es legalidad, tenemos que es magistratura, tenemos que es justicia, tenemos que es moralidad, norma, regla, ordenanza, disposición, decreto, estatuto, principio, orden, edicto, código, mandato, ¿sí? Sanción, pragmática. Entonces póngale eso a esa cita bíblica de Romanos capítulo 8, versículo 3. Y verá que nos damos cuenta de que hay muchas cosas que nosotros no conocemos, pero no las conocemos porque no hemos bogado mar adentro. Tenemos que bogar mar adentro. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de una hermana que hizo un devocional, que esa hermana trajo la palabra, la trajo al hebreo, ¿sí? Y esa misma palabra en hebreo ella le colocó un peso y le colocó una letra. Y nos explicó eso y yo dije, wow, bonito. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, porque si usted va a Gálatas capítulo 4, versículo 9, ¿qué dice la palabra? Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo los débiles y pobres rudimentos, los cuales quieren volver a esclavizar? ¿Sí? Fíjame bien, lo que dice ahí, siendo conocidos por Dios. Que tenemos que vislumbrar esa palabra, siendo conocidos por Dios. Se devuelven, nos devolvemos ¿a qué? A los rudimentos antiguos. ¿Pero por qué razón? Porque no hemos sido llenos, o sea, no hemos pasado de ese antes de. Llegamos ahí y echamos para atrás, un pasito para atrás, un pasito para atrás. Y creemos que estamos salvos. Cuando volvemos a los viejos rudimentos que dice el apóstol Pablo, Gálatas 4. Porque eso es importante tenerlo en cuenta, mis amados hermanos. Porque los que vivificamos, óigame bien, los que, como dice, los de Adán son criaturas vivientes. ¿Sí? ¿Nosotros qué somos? Espíritus vivificados. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios, la palabra que habla, dice que
Los espirituales, solamente hablamos de lo espiritual. Y yo a partir del domingo, que tengo la otra prédica así, le voy a hablar en lo espiritual. No les voy a hablar en lo carnal, en lo natural. Solamente en lo espiritual, entre comillas, lo carnal. Voy a enseñar a ustedes lo espiritual. No, es que yo, no, lo espiritual. Que tiene un problema con su esposo, órele al Señor. Pídale al Señor, clámele al Señor, arrodíllese por esa alma. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que usted ore por esa alma y lo coloca a Él para que le pegue a usted una vaciada. ¿Cómo la vio? Ah, ¿cómo la vio? Diferente, ¿cierto? Es diferente el conocer, ¿sí? Es diferente el entender a el tener la revelación de ese conocimiento y entendimiento. Amén. Bueno, cerremos los ojos ahora sí. Padre Celestial, gracias por todo, mi amado Dios. Gracias por todo lo que tú traes a la vida de cada uno de nosotros. Para poder cada día ser más de ti, mi amado Dios. Para que tú amplíes esas estacas que tenemos, Señor. Que a veces nos pegamos a ellas como cualquier borracho, Señor, se pega a una estaca y dice, ay, yo no quiero que esta puerta se me mueva. E impedimos que la puerta se mueva, que se abra, Señor. Por eso hoy venimos a ti, mi amado Dios, para que seas tú, Señor, educándonos, para que seas tú ministrándonos, para que ese espíritu tuyo, mi amado Dios, junto con tu palabra, que es el verbo que se hizo carne, que es Cristo Jesús, para que nosotros seamos regenerados por medio de la sangre del Cordero inmolado. Por medio de esa sangre, para que nosotros podamos ser redimidos, mi amado Dios, porque no es de un momento para otro, es progresivamente, pero para eso tenemos el Espíritu tuyo, mi amado Dios, para que podamos caminar en Él, que cada paso que demos en la palabra sea vivificado por tu Espíritu para poder cada día crecer más en ti. Para que cuando lleguemos a ese final, esa palabra, Señor, sea manifiesta a cada uno de nosotros y podamos verdaderamente entender todo lo que tú traes para la vida de nosotros, mi amado Dios. Porque de una cosa sí estoy seguro, Señor. Tú quieres es que cada uno de nosotros reciba la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, mi amado Señor. Llévanos con bien. ¿Sí? Permítanos, Señor, que esta noche, que mañana durante el día, que pasado mañana y que en la noche también, Señor, nos refreguemos, Señor, nos echemos la esponja de la palabra tuya para ver si de pronto este pedacito de mugre que tengo por acá se levanta y se sale, Señor, se va, para que podamos, Señor, venir el domingo entrante dispuestos para ti, solamente para ti, mi amado Dios, para que nuestro corazón cante, te alabe, Señor, te adore, no en nuestro saber, no en nuestro conocer, sino en la sabiduría tuya, mi amado Señor. ¿Para qué? Como dice tu palabra, que nosotros te alabemos, te cantemos en espíritu y en verdad, mi amado Dios. Gracias, mi amado Señor. Llévanos con bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén.